Muy bien. Retomamos una vez que hemos ingresado en la nueva sala de Zoom. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Job. Job capítulo 11 versículo 7. ¿Alguno que lo lea? No, no hace falta que yo le diga que lea a Marcelo, que lea a Agustín o que lea a Walter. El que tenga deseos en su corazón de hacerlo, léalo tranquilo. Job capítulo 11 versículo 7. Ahí va. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? No, en pregunta. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Gracias, mi hermano Marcelo. Me gustó cómo volviste sobre tus pasos para hacer énfasis sobre los signos de puntuación en este caso. Fíjense que lo dice bien claro. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Como diciendo, ¿tendrás tanta sabiduría para conocer a ese Dios insondable? ¿Alguna vez escucharon? Vieron que a veces utilizamos, yo recuerdo hace muchos años que también fue pastor de Karina, al igual que de un servidor, el pastor Samuel Liber nos decía que a veces los cristianos utilizamos un lenguaje críptico. Ustedes me van a decir, uy, chau, ahora nos empezó a hablar en difícil, veníamos bien y ahora nos empezó a hablar en un idioma raro. No, quiere decir que a veces los cristianos hablamos en un idioma encriptado. Y les pongo un ejemplo. Cuando la Biblia o cuando nosotros vemos que Dios es insondable, ¿qué quiere decir eso? Porque guarda relación con este pasaje. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Supongo que no Dale. tiene profundidad, no tiene piso. Ahí está. Una sonda en la antigüedad, ¿qué era? Un artefacto de peso, una soga y se tiraba por la borda de los buques y ahí se podía medir la profundidad que había para no encallar el buque. ¿Por qué? Porque si había poca profundidad el buque podía encallar y se rompía el casco del barco. Entonces, la sonda era para mostrar la profundidad que había del agua, quiere decir que el barco podía navegar sin problemas. La idea de que Dios es insondable es la misma, es decir, vamos a tirar todas las sogas, se nos va a ir toda la soga y no vamos a llegar a conocer la profundidad de quién es Dios. Dios es insondable y esto es lo que quiere decir el pasaje de Job. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Como diciendo, vos vas a llegar a conocer en profundidad quién es Dios de este lado de la eternidad. Imposible. Imposible. Lo que podemos llegar a conocer es lo que Dios ha revelado y aún, sin embargo, con todo lo que tenemos revelado, no vamos a llegar a conocer a Dios en plenitud. Seguimos. Por eso hablábamos de ese Dios santo, ese Dios perfecto, y cuando hablo de perfecto no quiere decir perfectamente hecho, de creado, sino perfecto de sin pecado, porque a veces se asocia la palabra perfecto de bien hecho. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 45, verso 15. Cuando El que- dice, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, ¿por qué también dice, haremos al Señor a nuestra imagen y semejanza? A Gloria. ver, pará, vamos primero por parte, dijo Jack, el destripador. Por la duda, Amén. claro, porque usted me va a decir que es Jack. Cuando en el libro del Génesis dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, podríamos decirlo en términos humanos, un diálogo de la Trinidad. ¿Está bien? Porque Dios no le dice a los ángeles que estaban presentes ahí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, como diciendo, yo lo voy a hacer a mi imagen, pero también parecidos a ustedes. No, 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 no. Dios dice, esta creación va a ser mi imagen en carácter, en voluntad, en intelecto. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver después, que todavía no llegamos a ello, pero es bueno que lo tengamos en cuenta. Dios es una persona, Sí. Marcelo. Ah, Sí, y además demuestra la existencia desde un principio de tanto Dios como el Hijo y como el Espíritu Santo. exactamente. Amén.
Desde el inicio de la creación. Ahora, volvemos creo que el hermano Agustín bien lo mencionó cuando participó. 3 veces antes. Cuando a la luz de la Biblia hablamos de perfección, es obviamente que vamos en pos de eso. Porque si yo me veo a mí mismo al espejo y no estoy hablando de mi aspecto físico, sino de mi vida interior que solo Dios conoce, no soy perfecto. Pero Dios me ve perfecto a través de la sangre de su Santo Hijo Jesús. Ahora, para que nosotros vayamos en pos de esa, comillas, perfección, podríamos así decirlo, cada día tenemos que dejar que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Hay un libro de devocionales muy lindo, yo se los recomiendo, es un libro chiquitito, se llama En pos de lo supremo. Y cuando vamos en pos de lo supremo quiere decir que día a día vamos en pos de buscar más y más del Señor. Vamos, habíamos visto que Dios es santo, ahora vamos a ver los dos últimos pasajes para poder pasar a otro de los atributos de Dios. Isaías capítulo 40, verso 5. Isaías capítulo 40, verso 5. El que lo lea, el que lo encuentre, léalo, mis hermanos. Dice, y se manifestará la gloria ¿de quién? La gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado, y se manifestará la gloria de Jehová. No es, no hay otro, mis queridos hermanos. Entonces, vamos a reforzar hasta ahora los dos puntos que vimos. ¿Cuál era el primer punto? Dios es. Uno. Muy bien. Ahora Dios es santo. Acuérdense, son tópicos que quiero irles dando. ¿Por qué? Porque después les voy a preguntar en algún momento esto y me gustaría que lo tengan. Yo no sé si ustedes vieron, voy a hacer un comentario y no importa que está siendo grabado porque no voy a decir nada malo, pero para que ustedes sepan. ¿Ustedes vieron, por ejemplo, alguna vez un símbolo de los masones? ¿Cómo es? Sí. ¿Cuál es el símbolo un símbolo que Una B generalmente y un compás. una G, Sí. Y un compás. Gadu, exactamente, Gadú, el gran arquitecto del universo. Ustedes me van a decir, ¿qué comentario va a ser Víctor? Miren, en el lugar donde yacen los restos de mi papá y mi mamá, que es el cementerio de los disidentes, hace ciento y pico de años, cuando el cementerio se fundó, obviamente aquellos que pertenecían a logias masónicas no podían encontrar lugares en donde sepultar sus restos. Entonces, dentro del cementerio de disidentes encontraron cobijo para poder realizar los entierros. Si uno va al cementerio de los disidentes, se va a encontrar que en las primeras tumbas, uno ni bien ingresa a mano izquierda, está lleno de tumbas de prominentes masones de la ciudad de Rosario. Estamos hablando de hace muchos años, no de ahora. Ellos identifican a Dios, y por eso es un grupo herético, a Dios como el gran arquitecto del universo, por eso la G grande. Pero, ¿a dónde está el error de calificar o identificar a Dios como el gran arquitecto del universo? Se están olvidando de que Dios es una persona. Cuando hablamos de persona, estamos hablando de que tiene existencia y es el fundamento del ser. Fíjense que, por ejemplo, si Dios sería algo etéreo, quiere decir algo como si fuera una nube de humo, su Hijo no se hubiera dirigido a él como quién. ¿Cómo se dirige a Jesús a Dios? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se Y dirigía a padre. él? Padre. Más allá que habíamos visto que Dios es espíritu,
Pero Dios es una persona. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta su amor, Dios manifiesta su celo, Dios manifiesta su justicia, pero también Dios manifiesta, y esta es la que no nos gusta a nosotros, una palabrita de 3 letras. ¿Cuál es? Ira. Dios es una persona. Ahora, esta evidencia que nosotros encontramos en la palabra de Dios, me gustaría que alguno busque, a ver si lo tengo bien anotado, porque a veces puede ser que los pasajes no los tenga correctamente anotados y uno les haga cometer un error. Libro de Josué, capítulo 22, verso 22. Josué, capítulo 22, verso 22. Alguno que lo lea. Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Fíjense una cosa, gracias Walter. Jehová, Dios de los dioses. Fíjense qué es lo que está mostrando. Dios, mayúscula, Mayúscula. único, de los dioses. ¿Qué quiere decir? Los demás no existen. Dios es una persona. Dios es una persona. Ahora, continuamos. Libro de Job, capítulo 12, verso 3. Job, capítulo 12, versículo 13. El que lo tenga, lo lea. No, no hace falta que yo le diga. Así, pues yo mientras tanto voy buscando y ustedes si me dan una mano con la lectura, lo hacemos mucho más Ahí dinámico. el hermano que lo lea. Bueno, muy bien. En un acto democrático, Marcelo, te hemos elegido como el lector del pasaje. Job, capítulo 12, verso 13, si sos tan amable. Disculpa, mi querido hermano. Avante, avante, Marcelo, avante, avante. Ah, no estaba, lo estaba leyendo, pero no estaba, tenía apagado. No hay problema, no hay Ah, problema. Vamos a hacer una cosa. Ahora ¿cómo se llama? Eh, como tarea te vamos a dar a leer otro pasaje más. ¿Sí? Dale, Job, capítulo 12, versículo 13, dale. con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Fíjense una cosa, un ser etéreo, un ser impersonal, podríamos decir, puede tener lo que dice acá, dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y ¿qué más? La inteligencia. Obviamente no desde el razonamiento humano, obviamente, ¿no? Habíamos visto el lunes pasado que nosotros no podemos llegar a captar toda la plenitud de Dios. Ya que te tengo, por eso te pedía que me dieras una mano, Marcelo. Job 21.2, 21.22, perdón. Job 21.22. Eh, parece que voy a ver. Job 21, 22. Sí, Ahí. ¿Enseñará a alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? gracias, mi hermano. Dice, ¿enseñará alguien a Dios sabiduría? Como diciendo, ¿alguien le puede enseñar cosas a Dios? Fíjense que a veces nosotros de este lado de la eternidad, el hombre permanentemente, el otro día, por ejemplo, me voy un poquito del tema, pero guarda relación con esto. A mí me gusta mucho la tecnología. Y el otro día, por ejemplo, estaba escuchando a un tecnócrata argentino que tiene una empresa muy famosa hablar de la computación cuántica, que es lo que viene, una rama de la tecnología que solamente pocos países lo tienen en el mundo, tal vez me sobran los dedos de una mano. Y este hombre decía, cuando esté plenamente en funcionamiento la computación cuántica, hasta la muerte se va a curar.
Y yo me quedé pensando porque dije, wow, el que tiene poder sobre la vida y la muerte es Dios. El hombre permanentemente quiere ser como Dios. ¿Se acuerdan que la tentación de Satanás sobre el hombre, cuál fue? El día que pruebes esto, vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios. Cuando este hombre, y quiero aclarar que este hombre no lo decía en un contexto de competir con Dios ni nada por el estilo, él lo decía desde la tecnología, pero a veces la soberbia del hombre es tan grande que cree que por sus propios medios va a poder llegar a ser igual a Dios. Por eso cuando en la antigüedad, pero también en el Nuevo Testamento, marca que solo Él es y Él es una persona. Vamos a buscar, vamos al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1 versículo 3. Hebreos capítulo 1 versículo 3. El que lo tenga, que lo lea. Ahora lo vamos a utilizar el lector a Walter. Amén. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien, gracias, Walter. ¿A quién está haciendo referencia el pasaje de Hebreos? Ah, gloria. A Jesucristo. ¿Y Amén. qué dice de Jesucristo? Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, ¿qué quiere decir? Siendo Dios mismo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Se acuerdan cuando recién les dije el pasaje de Isaías que yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve? Cuando el testigo de Jehová niega la divinidad de Jesucristo, está negando, por ejemplo, que en este pasaje está diciendo que nosotros somos purificados solamente a través del sacrificio de Jesús. El único, dice, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Quiere decir, cuando fue a la cruz, su sangre nos limpió de todo pecado. Ahora, hay un pasaje que es importante de entender porque cuando hablamos de que Dios es una persona, Jesucristo mismo se presentó a sí mismo como Dios. Piensen en el contexto de Israel del primer siglo, que alguien se presentase y dijera, yo soy Dios. ¿Qué hubieran hecho con esa persona? Lo hubieran apedreado, ¿verdad? Exactamente. Acá Walter me hace señas como que le hubieran cortado el pescuezo. Bueno, obviamente, pero Jesús cuando dialoga con uno de sus discípulos se lo dice clarito, Juan 14:9. ¿Quién dice que soy, cierto? Ujú, muy bien. ¿Se acuerdan? Sí, totalmente. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues, dice, tú muéstrame o muéstranos al Padre. Fíjense una cosa, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Como diciendo, bueno, ya que vos vas al Padre y hablas del Padre, bueno, si nos mostrás al Padre, con eso ya nos convencemos. Y Jesús automáticamente muestra su autoridad mostrando de que Dios es una persona. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, con vosotros, y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Dios es uno. Dios es uno, pero también es una persona. Entonces, seguimos reforzando el concepto. Primero, Dios es el primer Uno, punto. uno, Uno. Dios es santo. santo. Dios es una persona. Una persona. Exactamente. No creemos en... yo recuerdo hace muchos años
esta historia debe tener, no sé, 30 años o más, pues estaba recién casado, tal vez 33 años debe tener más o menos esta historia. Y un día le pregunté a una señora en una reunión de grupo familiar qué creía que era el Espíritu Santo. Entonces me dice, yo creo que es como un humo, como un vapor, algo etéreo, algo así, una ensalada pobrecita. Dios es espíritu, pero Dios es una persona. Cuando vemos que Dios es una persona, es porque tiene voluntad propia. Manifiesta su amor, manifiesta su compasión, manifiesta su misericordia, manifiesta su poder. Ahora vamos a lo que creo que todos sabemos, pero es importante tenerlo en cuenta. Dios es espíritu. Amén. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Fue manifestado en carne por medio de quién? De Cristo el Señor. Pero cuando hablamos de Dios en esencia, Dios es espíritu. Vamos a ir a Juan capítulo 4, verso 24. Juan capítulo 4, verso 24. El que lo tenga, él lo lea. No hace falta que yo le diga, mis hermanos. Interrumpan tranquilos que justamente aprovechando que somos poquitos de la clase, viene bien hacerlo así bien dinámico. Dios Dios es es espíritu. espíritu. ¿Listo? ¡Ah, qué bueno! Y esto está quedando grabado a coro, mis hermanos. Miren qué lindo. A ver, bueno, a ver. Al hermano ahí. Ah, te están dando el lugar, Marcelo. Yo me río porque ahora se dan el lugar mutuamente. Dale, Marcelo. Juan 4:24, dale. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien, gracias, mis hermanos. Dios Amén. es espíritu. Fíjense, por un lado significa que no es carne ni sangre como nosotros, pero era necesario que Dios se manifestase en carne ¿para qué? Para que en semejanza nuestra llevase ¿qué cosa? Salvación. Nuestros pecados a la cruz. Quiere decir que cuando dice la Biblia de por sus llagas nosotros hemos sido curados, quiere decir sobre la persona de Jesucristo, Dios colgó sobre sí toda la maldición que era contra nosotros. Y yo a veces me pongo a pensar, y ustedes, yo no sé si ustedes lo se detuvieron a pensar un minuto, cuando Jesús en la cruz del Calvario le dice al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No porque Jesús se sintiese abandonado de su Padre, sino porque en ese momento toda la ira del cielo se estaba desatando en la persona de Jesucristo, porque Él estaba llevando tu pecado y el mío. Yo no puedo llevar ni mi propio pecado. Sin embargo, Jesucristo llevó el pecado de todos nosotros sobre sí, y Él viendo el rostro de su Padre, sabiendo de que en ese momento tal vez el rostro de su Padre se escondía porque era necesario que Él llevase a la cruz toda esa maldición que pesaba sobre nosotros. ¿Se acuerdan cuando le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios? ¿Qué le estaba diciendo a las mujeres? ¿Se acuerdan? Miren, miren, chicas, todavía tengo que presentarme ante mi Padre diciéndole, el sacrificio se terminó. Acá lo presento. El sacrificio por Walter, acá está. El Amén. sacrificio por Marcelo, acá está. El sacrificio por Karina, acá está. El sacrificio por Agustina, acá está. El sacrificio por Oscar, acá está. El sacrificio por Víctor, acá está. Amén. Entonces, vamos, Dios es espíritu, muy bien. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando sabemos que Dios es espíritu, quiere decir que Dios puede estar en simultáneo en todo el universo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no está sujeto a qué cosa, a un cuerpo. Y esto es importante que lo entendamos porque ¿se acuerdan cuando el profeta Elías desafía a los profetas de Baal con cierta sorna? ¿Él qué les dice? Grítenle porque tal vez los dioses de ustedes estén durmiendo, ¿se acuerdan? Estén ocupados.
Y a veces creemos que nuestro Dios es como si fuera, perdón, no quiero compararlo porque estaría incurriendo en un pecado, como si fuera Baal. Y tal vez Dios está muy ocupado, no me puede escuchar. Y nos olvidamos que Dios es espíritu y Dios está atento a su oído sobre tu oración, mi hermano. Lo que sí, como dice la Biblia, que el Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles. No dice que nosotros clamamos con gemidos indecibles, sino que el Espíritu Santo de Dios es el que perfecciona la oración. Y cuando nosotros le pedimos una bicicleta, Dios dice, no, este no necesita una bicicleta. Este lo que está necesitando es, no sé, otra cosa. Pero a veces nosotros en nuestra carnalidad nos olvidamos que ese Dios que es espíritu también está presente en tu lecho de dolor, está presente en tus alegrías, está presente en tus momentos alegres, como también está presente en tus momentos tristes. Ese Dios que es espíritu está presente aún en los momentos, aún hasta cuando lo negás. Porque dice, aún cuando fuéramos infieles, ¿qué dice la palabra de Dios? Él permanece fiel. Punto. Y esto es importante que lo entendamos, porque es algo que nos tiene que servir para esa seguridad en que tenemos que tener en Cristo Jesús. Ahora, si Dios es espíritu, ¿lo podemos encerrar adentro de cuatro paredes? No, ¿Vos qué opinas, Marcelo? Acá Walter ya, él dijo, quiere decir, él ya tiene la nota, no sabe si es un 0 o un 10. Así que vamos a ver, ¿lo podemos encerrar en un templo? Desmuteate. Negativo. Negativo, muy bien. Me hace acordar cuando dice el servicio militar, que nos decían negativo, afirmativo. Bueno, muy bien. Ahora, fíjense, sin faltar el respeto a los lugares de culto que nosotros tenemos, lo que nosotros denominamos iglesia o templo, a veces creemos que Dios tiene que estar encerrado ahí adentro. Obviamente nuestros templos han sido dedicados para la gloria de Dios y está bien, pero el primer templo que tiene que tener morada a Dios es nuestro corazón. De nada vale que hagamos templos fastuosos si Dios está fuera de ellos. Ahora, esto eh, nos viene bien para recordar el relato de Jesús con la mujer samaritana. Me gustaría que alguno busque Juan capítulo 4, desde el verso 21 en adelante. Juan 4, desde el verso 21 en adelante. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni estés monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El 24 también. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gracias, mi querido hermano. Fíjense, voy a arrancar de atrás para adelante, quiere decir del último pasaje hacia atrás. Jesús reafirma que dice, Dios Dios es es espíritu. espíritu. Lo primero que dice, mi Padre es espíritu, no está sujeto a las leyes de la naturaleza. Él puede estar en simultáneo en todo lugar. Y a veces esto es la omnipresencia de Dios, otro de los atributos de Dios. ¿Saben por qué? Porque esto es importante entenderlo, porque a veces, y con esto tengo que tener mucho cuidado con lo que se dice o con lo que se hace, a veces le damos la misma atribución a Satanás. Satanás no puede estar en todo tiempo, en todo lugar. Por eso necesita de sus agentes diabólicos. El único que puede estar presente en todo lugar y el universo tan vasto como es no lo puede albergar es Dios mismo. Pero si seguimos, vamos a los versículos para atrás,
lo que Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, porque se acuerdan que había una disputa entre judíos y samaritanos porque no se trataban entre sí, los samaritanos decían, no, 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 el lugar de adoración es este monte. Y los otros decían, no, es acá. Y Jesús le dice, mira, va a llegar el momento que esto no sirve para nada, pero no te olvides de una cosa, mujer, la salvación viene de los judíos. Con esto yo quiero hacer una aclaración porque tal vez si se explica mal puede darse a confusión. Una cosa es defender atrocidades que un gobierno como el gobierno de Israel realiza en el tiempo presente. Y otra cosa es negar las promesas de Dios sobre el pueblo de Israel. Son dos cosas distintas. Amén. Jesús dijo claramente, mujer, la salvación viene de los judíos. Esto yo se lo dije una vez a una persona que denostaba a los judíos. Yo le decía, mirá, son un pueblo duro de entendedera, duro de servir, dice la palabra de Dios. Pero no te olvides de una cosa, Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Nosotros recibimos por gracia la salvación que merecían ellos, nosotros la recibimos por la rebeldía del corazón del pueblo hebreo. Entonces vimos, Amén. Dios es uno, Dios es santo, Dios es una persona. Y ahora vamos a ver el último. Dios Dios es es espíritu, ¿eh? todopoderoso. Ahora nuestra hermana Karina me estaba avisando que faltan 10 minutos, así que ya lo más probable es que debemos andar rondando los 8 minutos más o menos, ¿verdad, Karina? Acá Karina me dice que sí. Así que vamos a ver si en... Víctor, Sí, una Walter, pregunta antes de que te vaya un minutito y nada más. dale. ¿Puede ser que el Espíritu de Dios no se esté manifestando actualmente en los ladrillos? Porque cada vez tenemos menos personas dentro de la iglesia, cada vez tenemos más idos. Puede ser que el Señor haya sacado su mano, su espíritu, No, a ver, y... sacar su mano, su espíritu, no porque en este bendito tiempo de gracia, el Espíritu Santo de Dios es el que nos convence de pecado, justicia y de juicio, y la obra del Espíritu Santo en el tiempo Amén, presente sigue actuando. Lo que sí es que tal vez hemos creado fastuosas edificaciones y nos olvidamos que el primer templo para la gloria de Dios es nuestro propio corazón. amén. Y Bien, cuando levantamos un edificio, y no me refiero a un edificio de ladrillo, la primer iglesia que tenemos que levantar son los ladrillos de carne y hueso, que son los miembros de la iglesia. perfecto. Sin importar si el templo es fastuoso o si el templo es simple. Miren, hermanos, podemos tener, y yo tengo un pastor amigo que a veces tiene esta identificación. Podemos tener como templo el caño de Hijitus. ¿Se acuerdan cómo era el caño de Hijitus? Tal vez en nuestro Sí, templo puede ser el caño de Hijitus, mis hermanos. Pero si Cristo está en el corazón de los cristianos, alabado sea el Señor por ese caño de Hijitus. Porque ¿saben qué? gloria a Dios. Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Que consagremos nuestros templos para la gloria de Dios es una historia. Pero el primer templo tiene que ser nuestro corazón. Por eso tenemos que Amén. cuidar nuestra vida espiritual. Karina, ¿cómo venimos Gracias, con el pastor. tiempo? ¿Tenemos poquito o pasamos al último bloque? Desmuteate porque estás silenciosa. No te escuchamos, Karina, por las dudas, ¿eh? Estamos, pasamos al otro. Muy bien, acá mi hermana me está haciendo señas, me está diciendo que tenemos que ir a un corte comercial y enseguida volvemos, hermano. Así que, bueno, vamos al otro salón.